pocas horas de que se produzcan las elecciones este fin de semana, seguro muchos todavía están eligiendo a sus candidatos para la Convención Constitucional, pero otros están muy pendientes respecto a cuáles son los contenidos que eventualmente van a concitar la mayor atención, cuáles son los principales principios que, por ejemplo, van a estar sobre la mesa, sea quienes sean los elegidos en la Convención. Para hacer justamente un doble clic en esa materia, queremos indagar sobre los resultados muy exhaustivos de un estudio realizado por el Observatorio Nueva Constitución con uno de sus miembros, José Ignacio Núñez, abogado constitucional, doctor en Derecho e investigador justamente de Observatorio Nueva Constitución. ¿Cómo está? Muy buenas tardes, José Ignacio. Buenas tardes, Bárbara, y muchas gracias por la invitación. Bueno, ¿cuál es el objetivo que ustedes hicieron, o tenían más bien, para realizar este estudio? Bueno, este estudio lo que hace es recopilar las distintas propuestas que presentaron los 1.468 candidatos y candidatas a la convención, que consisten en prácticamente 31.942 propuestas diferentes de contenidos constitucionales, una magnitud inmensa. Tenemos claro que esta elección que se va a desarrollar este fin de semana, los días sábado y domingo, es una elección que es bastante compleja porque vamos a escoger 4 cosas. Vamos a escoger alcaldes, concejales, gobernadores regionales y convencionales constituyentes. Hay un cargo que es nuevo, que es el de gobernadores regionales, pero es inédito en la historia la elección de convencionales constituyentes. Entonces, lo que se intentó hacer con este estudio fue poner sobre la mesa cuáles son los temas que emergen dentro de las propuestas de los y los candidatos a convencionales como más interesantes o que se repiten con mayor frecuencia dentro de todo este entramado. Recordemos que por expresa disposición de la Constitución en la regulación para la inscripción de las candidaturas, se establecía que cada candidato o candidata tenía que depositar en el CERVEL una propuesta con cuáles iban a ser sus temas. A partir de esos antecedentes es que se elaboró este estudio, se categorizó y se segmentó y se identificaron cuáles fueron las propuestas principales en ciertos aspectos. Ya, o sea, ustedes dieron propuesta por propuesta de todos los candidatos, más de 1.500, bueno, casi 1.500, Casi son 1.500. 1.400 y tanto. Pero ¿cuánto se demoraron en hacer ese trabajo? ¿Cuántas personas participaron? Se ve una tarea monumental. Fue una tarea muy, muy titánica, no hay que minusvalorarla y escatimar adjetivos. El Observatorio de Nueva Constitución tiene varios equipos y uno de los equipos más robustos es el equipo de contenidos que está liderado por Tomás Jordán y Pamela Figueroa y que está integrado también por Francisco Espinosa, Carolina Mesa y Claudio Fuentes, y contamos con un grupo de asistentes de investigación bastante numeroso y ellos desarrollaron todo este trabajo. ¿Y cuánto tiempo se demoraron? Aproximadamente un mes. Comenzó este trabajo en marzo y se concluyó la recopilación un mes. La recopilación de los antecedentes solo demoró un mes hasta más o menos el mediados de abril y de ahí en adelante todo el procesamiento de los datos para llegar a esta sistematización que se presenta en este estudio y que, si me lo permites, les cuento que está disponible, que puede ser consultado en el sitio web del observatorio, que es www.observatorionuevaconstitución.cl. Ya, ¿cuáles fueron las principales conclusiones? Para ir ya haciendo el doble clic entonces. Para haciendo el doble clic. A ver, este estudio intentó ordenar toda esta maraña de propuestas y se identificaron 18 temas que podían, o 18 más bien conceptos que podían agrupar a todas estas 3.942 propuestas que existían. Y para intentar efectuar una especie de ranking de cuáles son los que aparecen como más vistosos, se los agrupó nuevamente, se identificaron las 6 categorías más reiteradas. Y en esas 6 categorías más reiteradas se agrupó a los valores y principios que debieran estar presentes en la Constitución, el régimen político, los derechos sociales, los nuevos derechos, el concepto de pueblos originarios y las propuestas que existen en torno a ellos, y el modelo jurídico de Estado, que también se conoce a veces como la forma de Estado, descentralización y otras ideas. Y eso también se identificaron al interior de cada uno de ellos cuáles eran las principales tendencias y lo pueden consultar también en el estudio con más detalle. Hay también alguna desagregación respecto de cuáles son los bloques políticos que se inclinan más o menos por alguna de estas alternativas. A ver si podemos hacer un esfuerzo para ir indagando en cada uno de esos 6 grandes ejes. Partamos con valores y principios. ¿Qué encontramos ahí? Valores y principios. A ver, aquí hay una importante inclinación por incorporar la lógica de un Estado solidario por sobre un Estado subsidiario, y se mencionan como valores que debiesen regir la Convención o que debiesen estar presentes en la nueva Constitución, valores como la incorporación de los pueblos originarios, valores como el pluralismo, valores
fundamentales como la democracia, que aparece fundamentalmente mencionado, que está encabezando los elementos, y un enfoque también feminista o de género dentro de la Constitución. Sin perjuicio de eso, no se abandonan valores o no hay un abandono completo respecto a valores que hoy día están presentes en la Constitución, como la protección del bien común o otros La vinculados igualdad por ante la la ley, por ejemplo, Exacto. quizá pareció una Eso olvidada. ya tiene más que ver con derechos fundamentales que con valores y principios. Pero Perfecto. cuando hablamos de valores y principios nos referimos más o menos a lo que hoy día está en las bases de la institucionalidad en la Constitución. ¿Y ustedes notaron diferencias entre los candidatos o por sectores políticos o en general estos son valores y principios que trascienden a todos? Más allá que, por supuesto, cuando hay que concretar cosas pueden haber diferencias. Claro, aquí hay que tener en cuenta una característica, y es que hay no sé, no es un sesgo, pero sí un elemento que incrementa la frecuencia de las menciones, y es que hay ciertos sectores políticos que tienen presencia nacional o presentaron candidaturas prácticamente en todos los distritos. Por lo tanto, las propuestas que ellos plantean tienen una representación mayor que aquellos candidatos que tienen inscritos listas solamente en algunos distritos, principalmente candidatos independientes. Dentro, decíamos, de los valores y principios se encuentran el principio democrático, una constitución ecológica, una constitución con enfoque feminista, la dignidad humana, la igualdad, por ejemplo, y la probidad y la transparencia, que son elementos que se mantienen. Probidad y transparencia es un elemento que está presente en la Constitución desde la reforma en 2005. Pero si uno revisa, los sectores más ligados, por ejemplo, a la centroizquierda, se vinculan o plantean más enfoques de protección de derechos o de principios más bien vinculados a un enfoque feminista, más vinculados al principio democrático, más vinculados a cuestiones más novedosas que no están presentes en la Constitución, y los sectores de centro-derecha se vinculan más con el mantenimiento de ciertos valores que están actualmente presentes en la Constitución. Y esa es una tónica que se repite en todos los ejes, no solamente en valores y principios, sino que también en régimen político, en derechos sociales, en nuevos derechos, en pueblos originarios y en modelos jurídicos de Estado. No, o sea, eso es una tendencia que vamos a ver después cómo queda compuesta la convención, pero podría Exacto. marcarse en las discusiones. Ahora, Respecto ojo, cómo quede compuesta la convención también es un factor que va a, de alguna forma, precisar hacia dónde van estos intereses, porque recordemos, estas son propuestas de casi 1.500 candidatos, y en la convención van a haber 155, es decir, el 10% de los candidatos que plantean estas propuestas van a integrar la convención. Y no necesariamente ese 10% por esta cantidad que decimos va a representar estos intereses, porque, ojo, hay factores que, a ver, lo principal debieran ser los contenidos en la selección de los candidatos a la convención, pero también hay otros factores que impulsan a las personas a elegir a sus candidatos o candidatas. Desde luego el pensamiento político es un elemento que influye bastante, pero también la confianza, porque puede existir un candidato que represente o que plantee todos estos elementos, o tal vez los que consideremos más valiosos, pero si las personas no confían en ese candidato, esos intereses no van a llegar a la convención. Entonces, una también pequeña se puede pregunta producir una técnica, disonancia. una pequeña pregunta como futurista, en verdad. Dado que ustedes hicieron esta tremenda pega, identificaron todo, ¿tienen como la infraestructura o todo ya preparado para poder actualizar esto cuando ya tengan los nombres de los 155 exactos? Porque en el fondo ya Exacto. desagregar y poder elegir a los que realmente fueron elegidos. Exactamente, este es un estudio preliminar que tiene desagregadas las propuestas de los candidatos, entonces eso nos va a permitir en el futuro, ya el día lunes o martes, cuando estén los resultados de la elección de los y las convencionales, decir o identificar, estas eran las propuestas que tenían los 155 que van a estar sentados en esos escaños en la convención, y ahí poder efectuar un seguimiento de la concreción de esas propuestas. Eso va a ser súper interesante ver ese análisis también posterior, a ver, y comparar entre todos. Efectivamente. Sigamos al segundo eje, régimen político, que encontramos ahí. Régimen político. Aquí aparece una importante tendencia que está más o menos en sintonía con lo que se ha venido planteando durante los últimos años, que es decir que existe un presidencialismo exacerbado, que el régimen político ha entrado en crisis, evidencias hay de sobra, son bastante notorias, lo hemos visto, incluso en los conflictos presidente-congreso que han tenido que ser resueltos vía tribunal constitucional. Entonces lo interesante acá es que la alternativa que aparece con mayor frecuencia, con mayor intensidad, es un régimen semipresidencial. Y después aparecen figuras intermedias como un incremento o una disminución de facultades del presidente de la República, pero lo llamativo es que no aparece con una frecuencia interesante la sustitución del régimen político por un régimen parlamentario, sino que la tendencia es la disminución
de las facultades del presidente de la República, ya sea transformando, que es la mayoritaria, reitero, a un régimen semipresidencial, otra que dice simplemente disminuir las facultades del presidente de la República, y algunos, muy marginalmente, sostienen que hay que mantener esas atribuciones e incluso incrementarlas. Y si hacemos esa división por sectores políticos, quienes están por el régimen semipresidencial o disminución, nuevamente se ubican en el espectro centro-izquierda, y quienes están por mantener e incluso incrementar son sectores de derecha y centro-derecha. Pero también es interesante ver, nosotros hemos podido conversar con, no sé, 140 candidatos, y a veces cuesta llegar a la propuesta concreta, porque como dice, muchas veces plantean la necesidad de descentralizar el poder, de poder distribuirlo de una forma distinta. Claro, y se habla del semipresidencialismo, no sé si como una propuesta muy concreta o como una forma, como simple de poder definir que quitarle un poco de poder al presidente, en el fondo al Ejecutivo. ¿Vieron Sí, ustedes ahí una distinción mayor? estos son más bien, como son programas o propuestas, ninguna de las propuestas plantea un articulado específico. Sí. Ninguna establece este listado específico de atribuciones. A lo sumo, algunas propuestas señalan restar ciertas atribuciones, como por ejemplo podría ser disminuir las materias de iniciativa exclusiva del presidente de la República. Pero no hay un modelo estándar que pueda predicarse como compartido entre todas las propuestas constitucionales que nos digan este es el tipo de semipresidencialismo que se propone para Chile. Pero la Pero para tendencia clara quedarnos, es... sí, perdón, Sí, para quedarnos con adelante. algo claro, finalmente en la gran mayoría están entonces, independiente del sistema en general o del nombre del sistema, pero todos coinciden mayoritariamente en que hay que Hay disminuir que las disminuir. atribuciones. Disminuir las atribuciones del presidente de la República dándole mayor protagonismo al Congreso. Esa es la lógica que se puede identificar en esta tendencia. Es curioso, de alguna manera, porque si bien todos están de acuerdo en eso, el Congreso está muy desacreditado. Tiene los peores niveles de evaluación, entonces algunos plantean, bueno, es como contradictorio, suena extraño darle más poder al Congreso. Bueno, o quizá que es solo la Claro, son externalidad extraños, pero de quitarle atribución al presidente. claro, es que si nos ponemos a hacer comparaciones dentro de qué órganos de Estado están más o menos acreditados o más o menos desacreditados, la pelea entre el presidente de la República y el Congreso se va más bien en los que se Poco. van a la B o a la segunda división del prestigio, ¿verdad? Pero yo creo que estas lógicas de cambiar o de distribuir, quitando ciertas atribuciones del presidente, trasladándolas al Congreso, tiene que ver con pensar un nuevo Congreso y una nueva Constitución que va a estar mayormente legitimada que las instituciones actuales. Entonces, desde ese punto de vista tiene sentido decir, vamos a sacarle atribuciones al presidente y se la vamos a traspasar al Congreso. Y buscando equilibrios en una cosa distinta a la que tenemos ahora. Me imagino que es hacia donde están Exacto. pensando. Y si está buscando cierta armonía dentro de los discursos y las propuestas, si es que, por ejemplo, está el enfoque de género dentro de los principios y valores que se plantean en la Constitución, me imagino que las propuestas, y que, bueno, no me imagino, sino que proyectamos que dentro de la configuración de un nuevo Congreso, la paridad de género, por ejemplo, no va a ser una cuestión que se va a agotar en la convención, sino que se está pensando en un Congreso también paritario, que esa es una propuesta que se mantiene o que se presenta en varias de las candidaturas. Entonces también ahí hay un factor que dota de mayor legitimidad al Congreso. Siguiendo con otro de los grandes ejes, nuevos derechos. Este ha sido uno de los temas que más se ha conversado. ¿Cuáles deberían ser considerados como los derechos básicos? Los que están, algunos más, ¿cómo ven ustedes? Sí, más que cuáles debieran ser considerados aquí, lo que intentamos hacer es mostrar cuáles son los que se plantean. Y aquí emergen con bastante fuerza los derechos vinculados a la protección del medio ambiente, ejercen con bastante fuerza los derechos de niños, niñas y adolescentes, y también con bastante fuerza los derechos vinculados a las demandas de género, que son derechos que actualmente no están contemplados en la Constitución y que de alguna forma nuevamente están en sintonía con todos los movimientos sociales que se iniciaron o que se mostraron con mayor fuerza desde el mes de octubre del año 2019. Claro, lo interesante es que estos derechos coinciden con principios. Cuando se habla de que hay género, claro, no es como un derecho a una vivienda Exacto, digna, por ejemplo, que es una cosa quizá exacto. un poco más concreta. Esa es una muy, muy buena precisión que tú haces, porque aquí se nota que hay una sintonía entre la lógica de los principios y valores y los nuevos derechos. Sería preocupante que no existiese esa sintonía, que los nuevos derechos estuvieran completamente divorciados de los principios rectores que se piensan para la nueva Constitución, pero al revés. Y eso es una garantía o más bien, es un indicio de que tiene cierta racionalidad este proceso
y que no vamos a terminar tal vez con un Frankenstein jurídico en donde todos pongan cualquier cosa dentro de la Constitución y no existe alguna armonía. Las propuestas están bien articuladas entre sí, tienen coherencia interna en ese sentido. No, esa coherencia podría reflejarse en que no solo se promueva un derecho, sino que, tal como le decíamos, probablemente todas y cada una de las cosas que se discutan van a ser miradas con esos enfoques. Exacto. Y eso Claro, sería sumamente valioso. No como una cosa separada, como se ha visto mucho tiempo. Exacto. Respecto a, bueno, ¿y algo más en nuevos derechos que nos quede en el tintero? Sí, derechos vinculados con la cultura, la ciencia, la tecnología y también derechos de participación ciudadana. Esos son los derechos que emergen y que nuevamente vemos que están coincidentes con las demandas ciudadanas. La ciudadanía quiere mayor participación, está más activa y por lo tanto es bien probable que en la convención tengamos algunos o más de algunos representantes que quieran incorporar esos derechos en la nueva Carta Fundamental. Respecto a los pueblos originarios, ya que también podríamos comentar varias cosas porque vamos a tener escaños reservados, pero son materias que van a trascender a todos. Exacto. El piso de las menciones que se efectúan con mayor frecuencia es el reconocimiento constitucional de los pueblos originarios. Y el planteamiento que aparece con mayor intensidad es que exista un Estado plurinacional. Y eso en la práctica, ¿qué implica? Porque muchos quizás podrían entender cosas distintas por reconocimiento, Efectivamente. ¿qué implica reconocerlo? ¿O qué es lo que yo El para ellos implica? reconocimiento es simplemente que exista alguna mención a la existencia de los pueblos originarios. La existencia de un Estado plurinacional reconoce que al interior del territorio nacional, lo pongo más en sencillo, nosotros entendemos por nación a un grupo de personas que comparte, a una comunidad que comparte un pasado y una tradición común, convive y tiene la intención de permanecer juntos en el futuro conservando esas tradiciones y esas costumbres. Eso entendemos por nación. Nosotros actualmente vivimos en un Estado que reconoce o que asume la existencia de una única nación. Un Estado plurinacional reconocería que dentro del territorio del Estado de Chile existen varias naciones, es decir, existen distintas comunidades con ese antecedente común, con esa coexistencia y con la intención de conservar esas tradiciones y ese patrimonio cultural. Eso trae aparejado reconocer a esas naciones que coexisten ciertas prerrogativas en particular. Por ejemplo, de partida, el derecho a conservar esas tradiciones. Eso está vinculado también con derechos de índole cultural, conservar su propia lengua, inclusive en ciertos casos reconocer formas de organización que tienen esas culturas y también siempre, ojo, y aquí y esto hay que dejarlo en claro, cuando se efectúa reconocimiento de las plurinacionalidades y se les confiere y se les reconoce esta autonomía a estos grupos, siempre se efectúa con pleno respeto al orden constitucional y a los derechos fundamentales. Aquí siempre se suele caricaturizar que hay ciertas culturas que tienen como forma de resolución de los conflictos el ojo por ojo, diente por diente. Y dicen, si aceptamos esto, si aceptamos un Estado plurinacional, vamos a permitir que cada uno tenga su propio sistema de justicia. No, eso no significa un Estado plurinacional. Siempre esto está sometido a la Constitución y al respeto de los derechos fundamentales. Por lo tanto, esas figuras caricaturescas no podrían ser admitidas bajo ninguna circunstancia. Ahora, quizás esto va mucho más allá de lo que se puede ver en términos generales, pero ¿qué pasa cuando se habla de autonomía, por ejemplo, o se habla del respeto de las culturas? Cuando tenemos alguna legislación como la Ley Pascua, por ejemplo, que ha generado mucha polémica porque se le está dando un reconocimiento o se le está dando un atenuante a un delito que, ante la luz de todo el mundo, son violaciones de los derechos humanos. Sí, sí, efectivamente. En esos casos, bajo un Estado plurinacional y bajo un régimen constitucional que admite esas diferencias, sería completamente contrario a la Constitución. O sea, los estados que contienen estas normas o normas de esta índole establecen también esa cláusula, que existen varias naciones dentro de un Estado, pero que esas naciones no implican una autonomía completa, sino que forman parte del Estado. No es un Estado con una única nación, sino que sigue siendo un mismo Estado con un orden constitucional que reconoce distintas y diferentes naciones. Por ejemplo, un caso parecido es el caso de España. No tenemos que irnos a los casos que son más de caricatura y casos extremos. En España acontece más o menos lo mismo. Y vemos que no existen estas prácticas que son claramente atentatorias de los derechos fundamentales. Y recordemos además que dentro de la lógica del proceso constituyente está que se tiene que respetar lo establecido en los tratados internacionales. Por lo tanto, el diseño de un Estado plurinacional tiene que respetar
todos estos derechos que, si bien vamos a partir de una hoja en blanco, están de alguna forma latentes, circundando esta hoja en blanco y que tienen que ser respetados. Finalmente, bueno, las materias que me imagino deben estar captando la atención de la gente deben ser montones, libertades personales, por ejemplo, derecho de propiedad, ¿qué cosas de esas que pudieran generar disenso eventualmente en la convención ustedes encontraron en este análisis? Sí, nosotros identificamos o nos centramos más bien en los nuevos derechos. ¿Por qué? Porque damos por sentado, justamente por o se da por sentado que, y entiendo que las candidaturas también lo hicieron, y esto es simplemente un reporte, no es un sesgo o un discurso del observatorio, que se van a mantener ciertos derechos que forman parte de la tradición. Primero, por el peso de la tradición, y segundo, nuevamente, por este marco que diseña la Constitución actualmente vigente para el proceso constituyente, que es respetar los tratados internacionales que están vigentes. Entonces, la pregunta o el foco de atención, el zoom que que se hizo en este trabajo, fue respecto de los derechos que no están actualmente en la Constitución y que se podrían incorporar. Y esa incorporación de ninguna forma tiene que ser contradictoria o antagónica con derechos que ya existen. Por ejemplo, tú mencionabas la propiedad. Perfectamente se puede incorporar, ya hay experiencias en derecho comparado, incorporar todos estos nuevos derechos, especialmente los derechos sociales, que fue otro de los focos de observación con el derecho de propiedad, como acontece prácticamente en todas las constituciones occidentales. Eso ya es algo que se da en la práctica. Muchísimas gracias por hablar con nosotros. Vamos a ver entonces qué pasa el lunes cuando ya tengamos los resultados. Exactamente. Muchas gracias por la invitación. Ya, pues, muchas gracias. Dejamos a todos quienes nos acompañan invitados a seguir informándose junto a nosotros y a seguir de cerca este proceso de elecciones aquí en emol.com.